Vamos a leer entonces Josué capítulo 10 y leemos del versículo 12 al 14. 10 del 12 al 14. Dice la palabra del Señor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Gloria a Dios. Este fue un día especial, un día sobrenatural, fuera de serie. Un día que quedó grabado en la historia, un día que resplandece con poder en el Antiguo Testamento por una historia tan asombrosa, tan increíble, porque de verdad es que es increíble. Pero los que conocemos a un Dios de verdad y los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que en ella no hay ninguna tacha, no hay ninguna mancha, y que el problema está en nuestras mentes, que a veces no podemos recibir la revelación de Dios. Así también hay días en nuestra vida, hay días que quedan grabados en nuestra mente para siempre, porque en esos días sucedieron o suceden cosas extraordinarias, sobrenaturales, que nos han hecho entender más allá de la duda que Dios está en su trono y que gobierna con poder. Una cosa es confesar que creemos en Dios y otra cosa es cuando Dios mismo manifiesta su grandeza y su poder. Y ese fue un día de esos, un día sobrenatural, un día donde se manifestó la grandeza y el poder de Dios. Y básicamente, ¿qué había en ese día? Bueno, lo primero que había en ese día, tenemos tres aspectos que hubo en ese día. Lo primero que hubo fue una gran batalla. Lo segundo que hubo en ese día fue un gran guerrero. Y lo tercero fue una gran respuesta de Dios. Esos son los tres aspectos que vamos a mirar hoy en nuestro mensaje. Y comenzamos por lo primero que hizo que este día fuera tan especial, tan sorprendente. Lo primero que hubo fue una gran batalla. Josué se metió en tremendo lío. ¿Por qué? Porque hizo una alianza con un pueblo que lo estaba engañando. Yo no sé cuántos de aquí han sido engañados a veces, y a veces cometemos el error de hacer alianzas, contratos y asociaciones con personas que luego no son lo que pensábamos que eran. Bueno, el libro de Josué nos muestra claramente que Dios le dio una orden a Josué y a todo el pueblo de Israel, y esa orden era que ellos tenían que exterminar a los cananeos, es decir, a todos los habitantes de todos los pueblos de la tierra que Dios les estaba entregando. Ellos tenían que entrar a esa tierra, pero tenían que exterminarlos a todos. Y ya eso lo dijimos en otra ocasión, cuál era el problema de esa sociedad, cuál era el grado de depravación y de corrupción al que habían llegado. Y Dios había determinado un juicio para la sociedad de los cananeos, y ese juicio iba a ser ejecutado por manos de los israelitas. Los israelitas tenían por orden de Dios, no es si le parecía o no le parecía, no es que Dios ordenó a todos los varones israelitas entrar a los pueblos de Canaán y exterminarlos por completo a todos por completo, porque Dios quería levantar una nación santa y pura en ese lugar. Pero resulta que los gabaonitas, que son unos pueblos de Canaán, fueron más astutos que el resto de los pueblos, porque ellos se dieron cuenta que era imposible ganar en batalla contra Israel. Se dieron cuenta que ellos avanzaban con poderes sobrenaturales. Después de que se supo cómo se derribaron
los muros de Jericó. Y luego de la derrota de la tierra de Ai y todas las derrotas que ellos habían visto, los gabaonitas entendieron que por la fuerza no se podía derribar ni a Josué ni a sus ejércitos. Entonces ellos astutamente planearon un plan. El plan consistía en que, como ellos sabían que Dios había dado la orden, el Dios de Israel había dado la orden de destruir a quienes, a los nativos de esos pueblos, el plan de los gabaonitas era fingir que ellos no eran de ese pueblo, que ellos eran forasteros que venían caminando de otras tierras y que estaban simplemente buscando asilo. Fue un plan de astucia que fue coronado con disfraces. Ellos consiguieron cueros viejos, recuerden que los termos eran de cuero, consiguieron cueros viejos, telas viejas, sandalias rotas, sandalias raídas, se disfrazaron de ser personas que venían de lejos caminando por el desierto, hasta tenían pan viejo para decir que el pan había salido fresco de sus casas desde el día que habían salido. Y siendo ellos oriundos de esa tierra, de la tierra donde Dios había dado la orden que los mataran a todos, ellos fingieron venir de lugares muy lejanos. El asunto fue que Josué y los líderes de la nación no tuvieron la precaución de consultar a Dios y se dejaron llevar por la imagen que le estaban ofreciendo, un disfraz, una imagen falsa. Y entonces ellos vinieron y hicieron un pacto, hicieron una alianza, un pacto de paz. Es decir, que los iban a dejar vivir porque realmente, según lo creía Josué, no había ninguna orden de matarlos porque ellos no eran oriundos de allí. Y la orden era solo para los habitantes de Canaán y ellos no eran cananeos, no habitaban ahí. Entonces se hizo un pacto de que los mantendrían vivos, de que no les harían ningún daño. Y como todos los pactos de los judíos, fueron pactos sellados con el nombre de Dios. Un nombre que es santo y que no se puede utilizar para jurar en vano, como lo entendían todos los judíos en aquella época. Pero resulta que cuando se dieron cuenta de que ellos no eran ningunos forasteros que venían de lejos, ya era demasiado tarde, ya habían hecho pacto con ellos y no se podía profanar el nombre de Dios. Por lo tanto, decidieron que les daban permiso para quedarse allí, quedarse en la tierra, pero iban a ser algo así como sirvientes, servidores, esclavos de los israelitas. Y así fue. Y la Biblia dice que hasta en los tiempos en que se escribió el libro de Josué, así era. Los gabaonitas eran servidores, personas refugiadas allí en el campamento de Israel. Pero sucede que esto trajo un gravísimo problema a Josué por esta metida de pata, por este dejarse engañar, porque uno no puede hacer pacto con nadie sin consultar a Dios, porque Dios es el único que conoce la realidad de cada persona y las intenciones verdaderas del corazón. Es una necedad entrar en sociedad con una persona cuando tú no conoces quién es esa persona ni con qué te va a salir más adelante. Entonces, eso como para que lo tengamos en cuenta, pero el asunto es que ya Josué y los judíos se habían metido en tremendo lío y no se podía hacer nada. Tuvieron que aceptar su error y los gabaonitas se quedaron felices y contentos viviendo allí, libraron sus vidas de la muerte. Pero resulta que los gabaonitas eran muy numerosos y cuando los otros pueblos que aún no estaban conquistados, específicamente 5 reinos, 5 reyes, se dieron cuenta de que los gabaonitas habían hecho pacto con Israel, tuvieron miedo y dijeron: vamos a atacar a los gabaonitas porque son unos traidores que hicieron pacto con Israel. Y cuando se levantaron para atacar a los israelitas, entonces los gabaonitas hicieron lo que nos imaginamos que hicieron. Llamaron a Josué y le pidieron ayuda. Y Josué, por razones del pacto y del nombre de Dios, estaba obligado a dar
esa ayuda. El asunto es que el enemigo era un enemigo grandiosísimo porque estaba constituido por 5 reinos, o sea, 5 reyes y 5 ejércitos contra Josué. Además de eso, ellos vivían en las montañas, eran gente de montaña, eran hombres hábiles en la montaña, mientras que estos vivían más bien en la llanura, los judíos. Entonces era una batalla muy grande, muy conflictiva, muy peligrosa. Parecía que todo se había juntado contra Josué. Y así tenemos días nosotros. Hay días en que no es un problema, sino 5, ¿cierto? Hay días en que no es un solo problema, sino 5 a la vez. Y si timbra el teléfono, puede que te agreguen otro. Entonces, no sé si usted tiene días así, pero de que los hay, ¿cierto? Entonces, eso pasó, pero a nivel macro, acá había una gran batalla. Pero el asunto es que, además de que había una gran batalla, había un gran guerrero. Y ese gran guerrero es Josué. Ese gran guerrero es Josué. Josué está lleno de coraje y de valor. Si miran en el versículo 8 del capítulo 10, nos vamos a dar cuenta de dónde provenía ese coraje y ese valor. Josué era un hombre lleno de valentía, de coraje, una característica, hermano, que se está escaseando la valentía, se está escaseando el coraje, se está escaseando la masculinidad. Estamos cada vez en una sociedad debilucha, susceptible, que reacciona por todo, que se deprime por todo, que se cansa de nada. Estamos en una epidemia de vanidad, necedad, susceptibilidad. Hermanos, es tremendo, Dios de los cielos, que necesitamos recobrar lo que somos, los varones, las mujeres. Necesitamos recuperar el coraje, necesitamos recuperar la valentía, necesitamos recuperar lo que somos, porque Dios nos creó así. Ser valientes y tener coraje es ser hechos a imagen de un Dios que es invencible, que es guerrero, que todo lo puede, que se le mide a todo. Dios aborrece la cobardía, aborrece la debilidad, la depresión es pecado, hermano. La tristeza, el sentimiento de incompetencia, el sentimiento de inferioridad, todo eso que abrazamos como una enfermedad, como que pobrecito yo, eso se llama pecado. Deshágase de eso. Deshágase de la autocompasión, de sentir lástima de sí mismo, de sentirse un pobretón, de sentirse débil. Deshágase de eso. Diga el débil, fuerte soy. Entonces aquí hay un hombre que es digno de examinar, de mirar, de conocer. Este Josué, yo me imagino cuando vayamos al cielo, yo voy a empezar a averiguar quién es Josué. Allá vamos a conocer a todos, porque la Biblia dice que hay una nube de testigos que nos ven. Eso lo dice en Hebreos. Dice que tenemos una nube de testigos. Que por eso es que tenemos que marchar firmes. No tenemos que marchar con cobardía. No tenemos que marchar con lloriqueo. Tenemos que marchar con valor, con fortaleza, con tesón. Hay que secarse las lágrimas, hay que sacudirse, hay que ponerle el pecho a la vida. Esto es para gente valiente. Y Dios nos da ese valor. Bueno, ¿y de dónde sacaba Josué ese coraje y ese valor? Versículo 8, sencillito, y lo dije la semana pasada. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿De dónde sacaba el coraje y la valentía? De la presencia de Dios, de oír la voz de Dios, oír la voz de Dios, la voz de Dios que arranca de nuestras almas el miedo. El miedo es la pesadilla de la caída del jardín del Edén. Lo primero que sintió Adán después de pecar fue miedo. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Esa es la primera consecuencia del pecado. Miedo, vergüenza, esconderse.
y esconderse de Dios, sobre todo. Y este miedo se va cuando Dios habla. Dice, no temas. Todas las voces de Dios quitan el miedo. Creo que fue la semana pasada que dije, si la voz da miedo, no es de Dios. Si el mensaje da miedo, no es de Dios. Si la palabra te hace temblar, no es de Dios, viene del infierno. No importa. No importa que tenga aspecto de ángel, no importa que parezca un sueño o una revelación divina. Si produce miedo, no es del cielo. Si produce miedo, es del infierno. La voz de Dios siempre dice, no temas. Y es una voz de autoridad que quita el temor del corazón del ser humano. Entonces, ¿con qué se le quitó el miedo a enfrentarse él solito, con 5 reinos, con 5 ejércitos? Oyendo a Dios, oyendo a Dios. Se llenó también su corazón de coraje y de valor, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, transmitirnos algo del mismo Dios, su coraje, su valor, su fortaleza. Da fuerzas, porque el miedo da debilidad. Cuando una persona está debilitada no tiene fuerzas para hacer nada. Pero cuando una persona está llena de coraje y de valor, se le multiplican las fuerzas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, multiplicar nuestras fuerzas. Le dio fuerza, le dio vigor. Y mire lo que dice el versículo 9. Dice, y Josué vino a ellos, o sea, a esos 5 reyes. No dice que se escondió, sino que habiendo cobrado valor, coraje y fortaleza por la palabra de Dios, dice el versículo 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Recuerden que les dije que ellos moraban en las montañas y decidieron avanzar subiendo esas montañas a medianoche para no ser vistos. Significaba que tenían muchísima fuerza, porque nada más en la subida de la montaña se iban a desgastar, pero tenían mucha fuerza, mucho coraje, mucho valor, mucha fe y la certeza de que iban a vencer. Y decidieron subir a medianoche las montañas. Tuvieron mucha fuerza en Dios. ¿Gracias a qué? A la palabra de Dios. Ellos subieron las montañas durante la noche. Josué estaba lleno de fe. Josué estaba lleno de fe. ¿Cómo se gestó la fe de Josué? Si nosotros miramos a Josué desde niño y recordemos que él ahora es un adulto mayor, por así decirlo, pero él salió siendo un jovencito de la esclavitud de Egipto y allí se gestó su fe desde niño, porque él vio las 10 plagas que Dios envió a los egipcios para sacar al pueblo judío. Él vio el mar Rojo abrirse. Él vio el río Jordán abrirse. Él vio la columna de fuego en la noche. Él vio la nube de día. Él vio el tabernáculo llenarse de la gloria de Dios. Y de él se dice que él no se apartaba del tabernáculo, que siempre estaba allí. Su fe se gestó viendo la grandeza del poder de Dios, la gloria de Dios. Su conocimiento experimental del poder y de la gloria de Dios moldearon y afirmaron su fe y su carácter. Cuando conocemos a Dios, no nos amedrantamos. Cuando libramos la primera batalla y ganamos la primera batalla por el poder de Dios, sabemos que la segunda también la ganamos. El Dios que nos ayudó ayer nos va a ayudar hoy. Y el Dios que nos ayude hoy nos ayuda mañana también, porque su ayuda es incondicional, permanente, eterna y va de menos a más siempre. Ahora Josué está lleno de poder, está lleno de coraje, está lleno de valentía, está lleno de fe, pero también está lleno de autoridad. Porque es que, hermanos, la fe es autoridad. La autoridad de su fe, y aquí vamos al punto central del mensaje, la autoridad de su fe está manifestada en su hablar, en la manera como habla.
Él está lleno de autoridad y está confiado completamente en Dios. Por eso es audaz y decidido. La persona que no tiene a Dios, que no confía en el poder de Dios, no toma decisiones, no camina, no avanza, está estancado, siempre mirando para ver qué va a pasar, siempre lleno de incertidumbre. ¿Será que salgo o será que no salgo? ¿Será que arranco o será que no arranco? Yo mejor espero que arranque el primero para ver qué le pasa. Así es la gente que no tiene fe y por supuesto no tiene autoridad. No tiene autoridad. Para yo tener autoridad, yo tengo que arrancar de primero y que los demás me sigan. Eso era Josué, un hombre lleno de autoridad. Pero la fe y la autoridad, repito, se manifiestan en la manera como hablamos. Se lo digo de otra manera. La forma como hablamos es la medida de nuestra fe. La forma como hablamos es la medida de nuestra fe. Tu conversación a veces o con mucha frecuencia boicotea tu fe. Cuando estamos en la presencia de Dios empezamos a pedir cosas y le decimos a Dios lo que queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos y hasta lo imaginamos. Pero cuando conversamos con el resto de las personas, comenzamos a hablar como si nunca fuésemos a obtener esas cosas. Nuestras conversaciones siempre boicotean nuestra fe. Por lo tanto, nuestra fe carece de autoridad, carece de poder y no se materializa. Porque con mi boca anulo lo que oro. Con mi propia boca anulo lo que oro. Estoy orando y la Biblia dice, pero pida con fe y no dude. Pero luego cuando hablo, expreso mi duda. Expreso que tengo la certeza de que no va a pasar. Y se me olvida algo muy importante, que Dios está ahí y me está escuchando también. Que no importa que no esté en el cuarto de la oración donde pedí que pasara tal cosa. Dios también está en la sala, en la mesa y en el lugar donde estoy proclamando que tal cosa no pasa. Entonces, nuestras conversaciones boicotean nuestras oraciones. Y eso nos quita autoridad, hermano. La autoridad de la fe se manifiesta en el hablar. La fe se contagia porque Él habló y produjo ánimo en el pueblo. Así como el desánimo también se contagia. Hay una historia terrible que fue protagonizada por ellos. Solamente Josué y Caleb hablaron bien de lo que podía pasar, pero los demás, todos hablaron mal de una tragedia. Y Dios se enojó porque la negatividad, la quejadera y la murmuradera son cosas que Dios aborrece. Las aborrece y las castiga como. No es que diga, te voy a castigar por tu murmuración, te voy a castigar por tu incredulidad. No, sino que simplemente no te da lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque tú proclamas lo contrario. Tú proclamas lo contrario. La fe contagia a los demás. La fe contagia a las demás personas. Por eso, la fe que se traduce en el hablar es una herramienta de liderazgo poderosa. Si tú eres el líder de tu casa y tu hablar es un hablar de cosas negativas y de destrucción, tu casa va rumbo a la destrucción porque estás usando tu liderazgo para direccionarla hacia la destrucción, para producir desconfianza, incertidumbre y temor. Tienes que aprender a hablar guiado por la fe. Tienes que aprender a hablar de tal manera que proclames con tu palabra lo que estás esperando que de verdad suceda y no lo que te da miedo que suceda. Ahora, ¿cómo habló Josué? Ahí es el punto donde quiero ir esta mañana. Vamos al versículo 12. Esto es bien importante que lo entendamos porque es un texto complejo
y hasta enredado. Josué capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces Josué habló a Jehová. Número 1, ¿a quién habló? A Dios, cierto. Habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de israelitas. Hay dos cosas claves aquí. Número 1, que le habló a Dios. Y número 2, que le habló a Dios delante de todos los israelitas. O sea que habló a Dios, pero habló en voz alta y audible, de tal manera que todos los israelitas podían escuchar con claridad lo que le estaba diciendo a Dios. Ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué dijo. Primero dice que le habló a Dios y luego dice que fue público, que fue audible y en presencia de todos los israelitas, o sea, de todo el ejército que iba a combatir con él. ¿Y qué fue lo que dijo? Sol, detente en Gabaón. O sea, imagínate la escena, porque parece una película de allá de los 300, de una película, eso no parece ni de verdad, eso parece una imagínate la película, o sea, tú ahí y el otro hablándole. El escritor sagrado dice que le está hablando a Dios, pero aquí cuando habla de lo que dijo, le está hablando al sol, ¿cierto? Ahí vamos, porque es que tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros. Él está ahora, dice, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Miren, nosotros que somos gente coherente y racional, ¿cierto? No soportaríamos una escena así. Pero si recordamos que Josué es un hombre que vio que el mar rojo se abrió, que el Jordán se abrió, que la nube se posó, entonces no está tan loco. Contexto. Contexto. Aquí hay un contexto. Por eso, esto no es irracional dentro del contexto. Por eso el problema está en el contexto que nos rodea. Y esa es la lucha de la fe. Que nosotros abrazamos la realidad y sacamos a Dios del contexto. Y nos queda nada más una triste y cruda realidad. Pero aquí hay un contexto, aquí hay un pasado, aquí hay un hombre que viene de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos aquí han andado en la presencia de Dios, pero cuando uno anda un ratico en la presencia de Dios, sale convertido en un gigante que no le tiene miedo a nadie. Así que todo el miedo que acumulamos, toda la timidez, toda la duda, toda la debilidad, es por falta de ir al lugar donde tenemos que ir, a la presencia de Dios. Entonces, en ese contexto, un hombre que sale de la presencia de Dios, de un Dios que habla, porque no está rezando. No está rezando. Porque cuando yo rezaba, yo no sabía que Dios estaba. ¿Por qué? Pues porque Dios no me respondía, yo rezaba y eso era una repetidera. Entonces, Él no está rezando, Él está hablando con un Dios al cual Él le habla y le contesta. El día que tú oigas la voz de Dios, te sentirás como Josué, como un guerrero, como un valiente. Necesitamos que Dios nos hable. Y Dios habla. Porque Dios existe, Dios habla. Es más, Dios no necesita que yo te convenza. Dios no necesita que yo te convenza. Ve y pregúntale si Él habla. Pero eso sí, pregúntale con respeto porque Dios es Dios. Dios es Dios. Si tú tienes duda de que Dios hable, yo te reto a que te encierres en un cuarto, en un baño, en un closet, tú solo o tú sola, y te pones de rodillas y le dices a Dios, Dios háblame. Y te espero en 15 días, ¿oíste? Para que me digas si te habló o no te habló. Es un asunto de que lo compruebes. Sencillo, Dios es real. Dios es real.
Y su poder se manifiesta cuando nos humillamos delante de Él. Entonces vino y dijo: Sol, detente en Gabaón. Le habló al sol, ¿cierto? Le habló al sol y el sol obedeció. Pues eso es lo que está diciendo ahí, ¿cierto? Habló, dio una orden al sol, el sol se detuvo. Ahora, si nosotros nos ponemos a ponerle lógica a todo este asunto de cómo se detuvo el sol no se detuvo. Bueno, en ese tiempo yo creo que no sabían exactamente que la Tierra era la que giraba alrededor del sol. Entonces podríamos decir, pues entonces fue lo que se detuvo fue la Tierra. ¿Qué fue lo que se detuvo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo sobrenatural no tiene explicación. Si las obras de Dios tuvieran una explicación, ya no fueran milagros. Los milagros no pueden ser explicados. Los milagros precisamente se llaman milagros porque son sobrenaturales. Son sobrenaturales. La fe se activa cuando nosotros hablamos, hermano. O sea, la fe tiene componentes. O sea, el primer componente de la fe es que Dios hable a nuestras vidas y Dios nos diga: sí, lo voy a hacer. O sea, que nosotros oremos y que Dios nos conteste. Pero luego viene un segundo paso, y es que yo tengo que declarar que eso va a pasar, que eso va a suceder. Y no estoy hablando de confesión positiva. No te vayas a confundir. La confesión positiva es una creencia mística en que mis palabras tienen poder, en que si yo repito algo como un mantra o algo, mi palabra y mi repetición va a hacer que se haga. Ese no es el caso de lo que estamos diciendo. Dios fue el que dijo a Josué: no tengas miedo porque yo te voy a entregar esos 5 reyes con esos 5 ejércitos. Fue Dios el que habló y fue Dios el que actuó. Y aquí dice claramente que Josué le habló a Dios, pero también dice que le habló al sol. La fe descansa en el poder de Dios, no en el poder de mis palabras. La fe descansa en el poder de Dios, no en el poder de mis palabras. La fe se arriesga sin miedo a hacer el ridículo. Imagínate qué miedo decirle al sol que se detenga, y obviamente, porque yo le diga al sol que se detenga, pues obviamente no se va a detener. Pero en este momento se detuvo. En este momento sucedió. Vamos a ponerlo en términos más sencillos. Simplemente no se puso el sol. Simplemente no atardeció, no se escondió el sol. No hubo un ocaso ese día a la hora correcta. En Australia, por ejemplo, a las 8 de la noche, después de 8 es que se pone el sol. Usted camina a las 8 de la noche y todo está alumbrado. El sol se pone ya oscuro a las 9 de la noche, es que comienza la noche en Australia. Entonces, y básicamente lo que el autor está diciendo es que el sol permaneció alumbrando esta batalla porque necesitaban esta luz hasta que la batalla fuera ganada por completo. Dios hace lo sobrenatural, yo hago lo natural. Ahora, aunque la fe descansa en el poder de Dios, en el poder que tiene Dios para socorrernos, la fe se activa, o el poder de Dios se activa, hermanos, solamente cuando lo declaramos. Le pongo un ejemplo. Para que los muros de Jericó cayeran, ellos tuvieron primero que gritar. Ellos gritaron y el muro cayó. Ahora, ¿el muro cayó por el nivel del grito? No. Los muros cayeron por el poder de Dios. Pero lo que activó el poder de Dios fue el grito. Y Dios quiso que lo aprendieran así.
Porque Dios le dio las instrucciones completas a Josué y le dijo después de las 7 vueltas, cuando toquen el cuerno de carnero de manera sostenida, todo el pueblo debe gritar. Y Josué tomó la palabra y dijo, ahora griten todos. Y cuando todos gritaron, fue que el muro cayó. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Abraham cuando va a sacrificar a Isaac? Se da la vuelta y le dice a los que lo acompañaron, al séquito que lo acompañan, le dicen, espérenme aquí. ¿Recuerdan? Espérenme aquí. El niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. Tú tienes que declarar lo que tú crees, lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Y David, yo esto de David sí quisiera que lo leyéramos porque de verdad que lo que dice David aquí es algo que debiéramos aprender de memoria para decírselo a todos los gigantes que se nos atraviesen en la vida. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, 45 al 47. Dice, entonces dijo David al filisteo, o sea, al gigante, a Goliat. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué palabras, hermano? ¿Por qué no avanzó callado? ¿Por qué simplemente no dijo, yo voy para acá, vamos? No. Él hizo una proclamación de su fe, hermano. Piensa cómo sería tu vida si a todos tus problemas tú le hablaras así. Si a todos tus problemas tú le hablaras así. Si en vez de ponerte a llorar, a pelear, a renegar, a gritar, tú te levantaras sobre ese gigante y le hablaras como le habló Josué al sol, como le habló David al gigante. Y tú, a estas alturas de la vida, si eres bastante racional, eso de hablarle a las cosas de dónde viene, eso de hablarle a las cosas, eso es como un animismo, eso es como algo raro, como sospechoso. Yo cómo me voy a poner a hablar con las cosas. Quiero que vengamos, pero entonces vamos a Marcos capítulo 11, para que sepan de dónde viene eso de hablarle a las cosas y todo el conflicto que hay, en que por qué los cristianos hablamos así. Bueno, Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice, respondiendo Jesús le dijo, contesto. Jesús maldijo una higuera y la higuera se secó y se murió. Ok. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe ¿en quién? ¿En dónde está la fe? En Dios. ¿En dónde está el poder? En Dios. ¿En dónde está la respuesta? En Dios. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, y quiero decirles que cuando Jesús dice de cierto os digo, está haciendo algo así como un juramento que tiene la solemnidad de ir acompañado del nombre de Dios, y es una verdad que no puede ser ni rebatida, ni cuestionada, ni dudada, porque tiene el sello de Dios, por si las moscas. Versículo 23 dice Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, el invento parece que no es solo de Josué. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué palabras tan poderosas la de Jesús. Tenemos que preguntar nosotros en quién hemos creído, a qué nos estamos dedicando, a qué estamos jugando, hermano. Fue Jesús el que inventó eso de hablarle a la montaña.
Ahora, la fe no es en mi hablar. Él dice claramente, tengan fe en Dios. Háblale al problema, ordénale al problema que retroceda y no dudes en tu corazón y el problema se irá. ¿No fue eso lo que dijo Dios? ¿No fue eso lo que dijo el Señor? ¿No fue eso lo que dice la Biblia que hizo Josué? La Biblia dice primero que Josué le habló a Dios y luego dice que le habló al sol y luego dice que lo proclamó delante de todo el mundo y luego dice que el sol y la luna le obedecieron a Josué y sucedió exactamente lo que él estaba pidiendo, hermano. No hay nada imposible para Dios. El problema de nosotros es que nosotros en nuestra mente tenemos clasificadas las cosas imposibles y esas cosas ni las pedimos, ni las soñamos, ni las declaramos. El problema está en nuestra mente estrecha. El problema está en nuestra incredulidad, que la disfrazamos de lógica y de razón. Pero no es que seamos lógicos y razonables, es que somos incrédulos. Ese es el problema, es que somos incrédulos. No hay imposible para Dios. La fe declara que tiene lo que está esperando. Ven conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, ahí sí ayúdame Dani. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, el siguiente. Y si sabemos... Esto es coherencia, ¿cierto? Coherencia. La fe dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Hasta ahí vamos bien. Si usted ora, Dios le oye. ¿Quién cree eso? ¿A ustedes creen que cuando usted ora, Dios le oye? Ok, listo. Pero ahora viene el siguiente paso de la fe. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las tenemos. Las tenemos. No es que vienen, es que las tenemos. Y la Biblia dice que Dios, escuche, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe cree que Dios oye. La fe sabe que Dios ha oído. La fe sabe que tenemos esas cosas y la fe habla conforme a lo que ya está hecho. La fe habla, la fe declara que tenemos lo que hemos pedido. No es confesión positiva, hermano, es fe en Dios. Es fe en Dios, no es confesión positiva. Uno de los problemas que tenemos cuando se empieza a estudiar todo este asunto de la sana doctrina y eso es que poco a poco van acabando con nuestra fe. Hay algo que se llama confesión positiva. Y es que, por ejemplo, yo estoy enfermo y entonces estoy seguro que me voy a sanar si repito todos los días que estoy sano. Estoy sano, estoy sano, estoy sano. Por ejemplo, estoy sin plata y entonces voy a decir todos los días tengo plata, tengo plata, tengo plata, hasta que la plata aparece porque yo estoy diciendo tengo plata, tengo plata. Eso es confesión positiva, eso es locura, eso no funciona, no funciona, eso no funciona. La fe está en que Dios, yo no tengo plata, pero tengo un Dios que es proveedor, Él me va a bendecir, Él me va a suplir y Él me va a prosperar. Eso es lo que yo tengo que declarar y eso es una verdad. ¿Sí entienden? Eso es una verdad. Porque Dios suple, porque Dios bendice, porque Dios prospera. Eso es una verdad y eso es lo que tenemos que declarar en nuestras vidas. Luego de esto vino también una gran respuesta. Volvamos al pasaje. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba
por Israel. ¿Qué tuvo de espectacular ese día? ¿Qué tuvo de glorioso ese día? Yo quiero que miren lo que dice ahí cuando el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, relata que no hubo un día como ese día. No dice que fue porque el sol se paró. Él cuenta que el sol se paró, es decir, que no hubo puesta del sol a las 6 de la tarde como es normal. Pero eso no fue lo que hizo que el día fuera glorioso. Eso no fue lo que hizo aquel día fuera de serie espectacular. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El día fue diferente porque sucedió algo increíble, y es que Dios atendía las órdenes de un hombre. Eso fue lo que hizo que este día fuera de serie. Que un hombre habló y Dios hizo lo que ese hombre dijo. Hermanos, lo increíble de ese día fue que Dios oyó la voz de un hombre. Y cada uno de nosotros puede tener un día así. Porque Dios nos oye. Porque Dios nos oye. Ahora, el escritor que escribió esto dice que no hubo un día como ese día. Tan increíble porque Dios escuchó lo que un hombre pedía. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar otro día que es todavía más glorioso. Y otro día en el cual el sol también tuvo un comportamiento extraño. Solo que esta vez, en este otro día, el sol hizo lo contrario. Vamos a Lucas capítulo 23 y te voy a hablar de este otro día, versículo 44. Dice, cuando era como la hora sexta judía, son las 12 del mediodía. 12 del mediodía. Estamos varios siglos después del día en que el sol se detuvo. Ahora encontramos otro día en que el sol se apagó. Qué días más raros hay en la Biblia, ¿cierto? El sol se apagó a la hora sexta, a las 12 del día. La hora sexta judía corresponde con las 12 del día. O sea, el momento en que el sol es supremamente incandescente. A esa hora el sol se apagó. Sigue el siguiente versículo. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ya saben lo que está pasando en ese momento. Ya saben lo que está pasando. 12 del día. Están crucificando al Señor Jesucristo a las 12 del día. Yo no sé si usted ha visto algunas películas, no todas, pero hay algunas películas del Señor Jesucristo que son muy apegadas al relato bíblico y muestran que lo están crucificando con antorchas. Muestran antorchas encendidas porque el sol se oscureció por completo a las 12 del día y ni miedo les dio. O sea, nadie se asustó. O sea, encendieron velas y de que lo matamos, lo matamos. De que lo acabamos con luz o sin luz. Y Dios apagó el sol y dijo, ni mi luz les presto para eso. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mire que no dice que estaba como nublado. No dice nublado. La palabra tinieblas no se refiere a un día de lluvia nublado. Se refiere a una completa oscuridad. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. El sol se escondió. Y aquí tenemos a otro Josué, porque el nombre Josué y Jesús son lo mismo y significan lo mismo. Josué prefiguraba al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento como aquel que ganaría grandes y terribles batallas.
Pero ahora está el verdadero Josué, el Josué anunciado desde antes de los siglos. Este Josué en la cruz del Calvario está librando una gran batalla contra todas las fuerzas del mal, contra el infierno, contra la muerte y contra el pecado. El Señor Jesucristo está triunfando también en este día. Y este día fue mucho más glorioso que aquel. La gloria de aquel día, con ese sol que iluminaba, solamente es superada por la gloria de este día en que Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, nos dio perdón, nos dio salvación, nos dio vida eterna y abrió el camino para que pudiésemos venir a su presencia. Yo quiero invitarte a que entres confiadamente en la presencia de Dios por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que allí en la cruz del Calvario, Él venció a los principados, a las potestades, triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente. Y sus palabras de victoria fue: consumado es. Consumado es. Tu pecado ha sido expiado, tu maldad ha sido cubierta, tu destino ha sido cambiado por la muerte de Jesús. Todo aquel que quiera ese regalo solamente tiene que creer.